Hola gente, ¿cómo están? Es un gusto poder decir, ganó Newell's, ganó la Lepra después de mucho tiempo a Tigre 1-0 en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa. Y vamos a analizar qué fue lo que dejó este encuentro en el debut de Ricardo Lunari bajo la dirección técnica del primer equipo de la Lepra. Un equipo de Newell's que, volviendo a recordar un poco más el pasado, venía de perder 3-0 ante Argentinos Juniors en la Paternal, que terminó con la salida y la renuncia de Sebastián Méndez al frente del primer equipo, un entrenador que, vuelvo a repetir, que lo vengo explayando video tras video, nunca tendría que haber llegado a Newell's, una persona que nunca tomó dimensión de a dónde había llegado, a qué equipo había tomado el mando, y se fue como vino, sin pena ni gloria, destacando su falta de labor profesional al frente de lo que para mí va a ser el equipo más importante que va a tener en su carrera bajo la conducción técnica. Pero dejando eso de lado, vamos a hablar de lo que fue la victoria de sábado por la noche ante el conjunto de Victoria, dirigido por Sebastián Domínguez, que en la previa del inicio del partido fue reconocido, agasajado por la comisión directiva, que sigue tomando pésimas decisiones, pero que si no quiere enfrentarse serias complicaciones de cara al futuro va a tener que hacer cambios rotundos. Cambios rotundos, pero eso va a ser análisis más a posterior. Lo que nos compete ahora fue el encuentro ante el conjunto de Sebastián Domínguez, un Tigre que venía de empatar en la fecha pasada ante Gimnasia de La Plata y veníamos como desde el inicio de la toma de Domínguez, vuelvo a decir, al frente del primer equipo de Victoria, había tenido una racha bastante negativa, 5 partidos sin ganar al inicio, pero que después se fue acomodando y se está notando la impronta que le quiere meter Seba Domínguez a su equipo, y vaya que le complicó a Newell's en lo que había sido los primeros minutos de partido, que básicamente fue bastante trabado, bastante cortado, porque hubo dos acciones del encuentro que fueron la lesión de ambos laterales del conjunto de Victoria, tanto de Cabanac como Martín Ortega, que hubo una demora impresionante, se habrá comido prácticamente 10 minutos de partido la demora en el cambio de ambos jugadores que tuvieron que salir por lesión y que le comieron dos ventanas de cambio a Domínguez, que después tuvo que estar pensando bastante detenidamente cuándo iba a agotar esa última ventana que le quedaba. Pero volviendo a Newell's, que metía cambio de esquema, metía ingreso de juveniles, ya sea con Silvetti de titular, por un lado, que uno ya lo veía ingresando del banco de suplentes cuando Newell volvía a reanudar este torneo después de la Copa América, empezando a tomar lugar, sumando minutos, mostrando cosas interesantes, pero que eso no se podía traducir en resultados, viendo cómo el juego individual y colectivo de la Lepra terminó en esta racha de 9 partidos sin ganar. Y después otro de los jugadores que uno ya estaba empezando a pedir que le diese más minutos y que tuviese su oportunidad era Valentino Acuña, que se estaba destacando en los seleccionados juveniles, se lo notaba de buena presencia tanto en reserva como en la cuarta división, y ahora uno empezaba a darle su chance y que tuviese su debut en el Coloso del Parque. Pero en líneas generales no fue un buen partido, se lo notaba bastante incómodo, más aún con el rol que tenía que cumplir dentro de ese sistema, en esa mitad de la cancha, en donde básicamente se superponían los roles con Ever Banega, porque en sí su característica no es tanto de corte y de cubrir espacios, sino de distribuir, de jugar con el compañero, de tirar pelotas hacia un costado o hacia el otro, tratando de generar juego. Pero ese trabajo se lo tuvo encargado Banega, que estuvo bastante participativo por momentos, pero que la cosa se complicaba porque Tigre empezaba a manejar la pelota. Se notaba como en este esquema de 4-4-2, teniendo doble 9 con Juanchón García por un lado y el Colo Ramírez por el otro, Tigre salía más cómodo por abajo, ya sea con Ewell Paz o su compañero de saga, y con los cambios que tuvo que poner por obligación Domínguez, con un juego asociado en la mitad de la cancha, con jugadores de buen pie.
Martín Garay, que había ingresado por Ortega, le empezó a dar más dinámica a lo que era el juego inicial que tenía Tigre, jugando con Blas Armoa por un lado, también con Gonzalo Maroni, que se encargaba de la distribución de juego, y un Florian Monzón en ataque que no era el típico delantero que se acomodase entre los defensores centrales, sino que se movía bastante por los costados, aprovechando la movilidad que tenía y el buen mediocampo con buen manejo de pelota que tenía Tigre, y que le complicaba bastante las cosas a Newell's, que, seamos sinceros, Lunari había agarrado el equipo hace 5 días, magia no iba a ser, pero el esquema que propuso, tratando de buscar otra cosa que no fuese lo que uno venía viendo de Newell's en estos últimos tiempos, era los mismos que veíamos en los últimos tiempos. Un equipo que está mal físicamente, llegamos siempre a destiempo a tratar de cortar las jugadas del rival, y en esta ocasión un equipo básicamente acomodado para salir de contra. Y vaya que tuvo ocasiones en ese sentido, que fue la más clara, en la de que Banega agarra la pelota en la mitad de la cancha, mete un bochazo largo, traspasa toda a la línea defensiva de Tigre, apareciendo por detrás solo Mateo Toto Silvetti, aprovechando su velocidad y el jugador a tratar de desbordar y que la pelota llegase a los delanteros, le pega de primera y Alan Sosa a puro reflejo la manda al córner, siendo la jugada más destacada en esa primera mitad en base a las acciones en ofensiva que pudiese generar Newell's. Pero otra de las cosas que se destacó en la noche de sábado fue el pésimo arbitraje de Luis Lobo Medina, que ya lo hemos padecido a lo largo de su corta carrera en Primera División, que solo se destaca por los partidos que le dirigió a Barraca Central y sabiendo lo que ello implica. Pero el penal que no le cobra el Colo Ramírez es impresionante. Encima que era una de las pocas veces que se lo veía el Colo bastante activo, siempre corriendo, tratando de presionar en la salida de Tigre, pero que siempre llegaba a destiempo, pero se lo veía más participativo, se movía más, no estaba bastante quieto como en ocasiones anteriores. Ahora, teniendo en cuenta que hay otro jugador que le puede competir la posición, veremos si sigue sosteniendo este esquema de 4-4-2 o no Lunari de ahora en más. Pero había hecho una buena jugada, se había sacado un jugador de encima en la saga central de Tigre, había ingresado en el área, después lo terminan moviendo, lo terminan tocando en el pie de apoyo, lo terminan desparramando, y que Medina no cobra nada, desde el VAR no le dicen nada. Después uno veía en las repeticiones de la televisación del partido como era prácticamente un penalazo lo que no le habían cobrado a Newell's, y todo ese clima se estaba volviendo bastante tenso, porque si de por sí no se te estaba dando los resultados y ahora con el arbitraje en contra se te estaba generando una cosa que ya el hincha se cansó de tolerar, después seguían las acciones de partido, Tigre tratando de que más que nada seguir con el dominio, con la posición de la pelota, que tenía bastante buen juego, pero que eso no se transformaba en ocasiones y situaciones claras de gol. En algunos por momentos sí, tuvo una con la proyección de Maroni ingresando dentro del área, que no lo podían cortar tanto Velázquez como Salcedo en la saga central, y la termina conteniendo bien. En otra la termina sacando en la línea justo Ángelo Martino, tratando de cortar la subida por el otro costado de Garay, que había ingresado bastante bien a mi gusto. Pero después uno iba al descanso notando que el juego no se demostraba que hubiese un buen juego, algo que podía demostrar un cambio, pero sí en lo actitudinal del equipo hubo una respuesta. Se notaba que la predisposición de los jugadores era otra, ya con el nuevo entrenador en su puesto. Y comenzaba el segundo tiempo como las muchas veces que hemos visto a Newell's a lo largo de este torneo, ingresando dormido, un Tigre que empezó a atacar más rápido, siendo un poco más vertical a la hora de jugar con la pelota, y tuvo su ocasión más clara al segundo minuto de la segunda mitad, en donde ingresa solo Martín Garay sin que lo presione nadie, y encima con todo el espacio que tenía que cubrir el Pitbull Fernández Cerés a la hora de cortar y tratar de que Tigre no hiciese lo que hiciese en campo del propio Newell's. Remata, tapa muy bien Macaño, que la termina despejando bien, y después la defensa, que la termina revoleando y sacándose de encima lo que hubiera sido la ocasión más clara de Tigre en todo el partido en ese momento. Y después tuvo la otra polémica de la noche, no pasaba ni un minuto,
Parecía que Macaño lo termina bajando a Florent Monzón adentro del área y Medina ahí cobra penal y ya el estadio se había hartado de todo esto. Y después en la repetición, otra vez desde el VAR, lo tuvieron que llamar, tuvo que revisar la jugada nuevamente y Medina, que ya sabía que se había mandado un moco en la primera mitad, termina reviendo su decisión del penal que le había cobrado Tigre y volviendo todo el encuentro de vuelta a foja cero para lo que era la tranquilidad de Newell's en lo que había sido esos primeros minutos de partido, que básicamente Tigre salió con todo y Newell's empezó a reaccionar después de lo que todo eso implicaba. Pero eso no se estaba traduciendo en jugadas de peligro que pudiesen vulnerar el arco defendido por Alan Sosa, porque estaba muy replegado atrás Newell. Los únicos jugadores que veías en campo propio de Tigre eran o el Colo Ramírez o Juanchón García, tratando de hacer lo que pudiesen arriba. Y las jugadas que no te permitían salir jugando por abajo cómodo, viendo cómo las posibilidades de proyección por los costados solo dependiesen de lo que podía hacer Toto Silvetti en cancha y jugando ahí en tándem con las proyecciones que se pudiese mandar Méndez y los centros que pudiesen tirar para el doble 9 que estaba dentro del área. Pero la cosa no iba a terminar así. Justo cuando parecía que Tigre estaba mejor, era más propicio que cayese el primer gol de Tigre en una jugada de pelota parada que supo aprovechar bien Newell's en esta ocasión, con Banega haciéndose cargo de la ejecución. Remata, aparece ganándole a la espalda del defensor Saúl Salcedo, que le mete testazo abajo, imposible para Alan Sosa, que ponía el 1-0 parcial, cortando la racha de los minutos. La gente podía gritar un gol después de mucho tiempo, que se lo estaba negando bastante. Incluso unos minutos antes del gol de Salcedo, hubo una jugada en donde Juanchón García ingresa dentro del área, tiene un centro de zurda, cabecea el Colo Ramírez y Alan Sosa, puro reflejo, la termina sacando la línea, salvando lo que había sido el primero. Pero la acción de peligro de pelota parada se pudo transformar el gol. Después otra vez hubo demora, a ver si había trazado de línea o una falta en ataque en el gol de Salcedo. Se termina validando el gol a instancia del VAR nuevamente y Newell's se ponía en ventaja, faltando prácticamente 15 minutos, 15-20 minutos para que terminara el partido. Encima del gol en el minuto 26 faltaba una bocha. Newell's se replegaba bastante más. Tigre seguía proponiendo la misma sintonía con la que venía manejando la pelota en todo el encuentro. Y hubo jugadas en la que básicamente, si no fuera por la mala finalización de la jugada de los delanteros, la mala ejecución de los mediocampistas a la hora de tratar de llegarle a Macaño, tranquilamente podía haber sido el empate, porque Newell's no era garantía de seguridad en el fondo para nada. Más cuando se proyectaban por los costados, tiraban centros que no llegaban a nadie. El problema básicamente de Tigre era que no finalizaba bien la jugada, porque toda la transición, ya sea el pase, la circulación, todo eso lo hacía bastante bien. Newell's siempre llegaba a destiempo. Lunari ya había metido algunos cambios con la salida de Acuña, que no tuvo una buena noche, y con el ingreso de Tomás Pérez, que empezó a darle más dinámica a ese sector en la mitad de la cancha en materia de contención y corte de jugadas. Pero los problemas siguen estando, terminaban pasando mucho por los costados. Los defensores centrales de Newell's, que siempre llegaban a destiempo. Salcedo nada más se destacó por el gol, que era lo que más importaba, pero si era por la tarea defensiva, poco y nada pudo aportar el zaguero central paraguayo. Pero las jugadas seguían apareciendo. Newell's tuvo alguna que otra ocasión de contra, porque ya Tigre se la estaba jugando toda. Domínguez agotó la última variante, lo sacaba González en el sector de la mitad de la cancha y lo ponía a el Chucky Ferreira en el ataque. Lo sacaba Blas Armón, que ya estaba bastante cansado por el desgaste que había hecho. Pero Newell's tuvo una que otra chance de contra, ya sea con Silvetti rematando, tapa Sosa. Una también, Ever Banega, que ingresaba dentro del área, estuvo más posicionado, adelantado en esos últimos minutos de partido. También se le atajó Sosa, otra pelota que se fue apenas al lado del palo. Y las otras variantes que venían ingresando para oxigenar un poco más el equipo: ingresaba Cardoso, salía Juanchón, ingresaba Carabajal, salía también Toto Silvetti, tratando de tener un poco más la pelota, ya sea también con Besosi ahí en ese sector, tratando de que corriesen los minutos
Y para la algarabía del pueblo leproso volvió a ganar Newell's, se lo notaba bastante contento a Lunari, y por qué no, técnico que debuta, gana, la verdad se lo merecía bastante. Vuelvo a explayarme con el trabajo que venía haciendo en inferiores, con lo que venía haciendo en reserva. Era una de las pocas cosas que Newell's estaba haciendo bien en toda la institución, porque dirigentes que son un desastre, contrataciones de técnicos que era uno peor que el otro, y esperemos que la tarea de Capria pueda dar sus frutos y que no sea solo un nuevo fusible para que lo eyecten como pasó con Michalousos, y que esta victoria permita trabajar más tranquilo en la semana, que permita pensar ahora en el partido con Deportivo Riestra con más tranquilidad, mejorando lo que se tiene que mejorar, que es el aspecto defensivo, el juego, el estado físico y un montón de cosas. Pero lo importante es que se ganó, la gente se fue contenta y eso es lo que es más primordial en estos momentos en donde se tenía que ganar como sea. Yo por mi parte me estoy retirando. Les recuerdo que se suscriban, que le den pulgar para arriba cada uno de los videos para que les siga llegando más gente y que sigamos haciendo crecer esta comunidad que va en ascenso. Así que me despido y nos estamos encontrando en el próximo encuentro.